Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hablaros de un libro que terminé de leer hará cosa de una semana. Me gusta grabar enseguida un vídeo para tenerlo más fresco y comentarlo mejor, pero no he tenido tiempo. Entonces, esta obra es una novela corta, más larga que un relato. Se titula Avatar y es de Teófilo Gautier. Bueno, es un título, como veis, muy sugerente, porque Avatar, bueno, ahí me recuerda a la película esa de Avatar, que no la vi, pero creo que un avatar hoy día se usa en el mundo online, cibernético, ¿no? Que representa a una persona o a un personaje online. Entonces es muy extraño que esta novela, que se escribió precisamente, aquí lo tengo, en 1857, pues tenga ese título. Y bueno, yo me interesé por este autor, Teófilo Gautier, a raíz de leer a Hotman, H. Hotman, bueno, que lo he comentado varias veces, ¿no? Porque decía que hay autores que habían seguido, Hotman vivió en el siglo XVIII, que había autores que lo habían seguido, entre ellos Allan Poe, Kafka y también Teófilo Gautier. Entonces yo esa idea la tenía en mente. Y bueno, me encontré este libro que tiene dos novelas. Y bueno, la verdad es que lo compré por la otra, porque la otra novela es de Hugo Conway, que también me gusta. Y luego cuando lo miré aquí bien en casa, digo, anda, si tiene de Teófilo Gautier, pues estupendo. Bueno, primeramente vamos a hablar del autor. Teófilo Gautier nació en el siglo XIX. Nació en concreto en 1811 y murió en 1872. Era un hombre con muchos intereses, porque fue pintor, poeta, periodista, dramaturgo, en fin. También le gustaba mucho viajar, creo que estuvo en España, en Egipto, no, en Grecia, en muchas partes, ¿no? O sea, ahí me recordaba un poco a Mérimée, porque Mérimée también le gustaba mucho viajar y era muy culto, ¿no? Entonces, bueno, fue amigo también de Víctor Hugo, de Balzac, porque es de la misma época y de todos los grandes de esa época, ¿no? Un hombre muy interesante. Y bueno, esta novela, o relato corto, a mí me ha gustado muchísimo, yo os recomiendo que lo leáis, porque este hombre es de esos autores que, bueno, independientemente del argumento, que es un argumento muy bueno y muy interesante, ya de por sí te interesan, porque por ejemplo, empezar a leer y, y ahí lo bien que se expresa, ¿no? Que te hacen pensar, esto se puede leer en cualquier época, tal y como a mí me gusta, ¿no? Ves belleza, contemplas belleza, contemplas descripciones muy bonitas. Por ejemplo, aquí habla de, al principio, pues es un hombre, uno hice un source leyendo un poco de aquí, ¿no? Es un hombre que está enfermo y no tiene ningún mal físico. Es un mal psíquico, ¿no? Y eso ocurre en toda la época y está ocurriendo ahora y aquí lo describe de una manera tan hermosa. Luego también habla de cómo el estado de ánimo influye de alguna manera en la casa, en lo que nos rodea, ¿no? Aquí lo describe de una manera tan hermosa, ¿no? Que leyéndolo es como contemplar belleza, vienen a la memoria cosas, a mí me vienen a la memoria cosas de mi vida. Yo, por ejemplo, pues cuando era niña, como mi madre falleció y luego nos cambiamos de casa, pues, pero la otra casa estaba al lado, la que había sido la antigua casa, ¿no? De hecho, se comunicaban, que vivíamos con los abuelos. Pues yo recuerdo que yo a veces entraba en esa casa, tal y como aquí lo describe, siendo una niña, ¿no? Parece que percibía como que esa casa como que tenía algo, ¿no? Me acordaba de mi madre que había muerto. Luego después, pues de mi vida, siendo muy niña, y más adelante de mi abuelo, es como si las casas tuvieran algo, como si le cogiera cariño. Bueno, yo se lo hablo aquí, es muy hermoso.
Y también pues de eso de que las personas pues pueden enfermar. Es un tema muy actual, ¿no? Pueden enfermar por causas psicológicas, ¿no? Pues todo eso es el protagonista de esta novela, que, a ver, no me acuerdo cómo se llama, Octavio. Este está enfermo del alma. Y, y bueno, voy a leer un poquito para que veáis qué bien se expresa. No voy a decir el argumento de esto para que vosotros lo leáis, va a ser difícil que lo encontréis, pero desde luego merece la pena. Y yo pues tengo por ahí otro libro ya de este autor que encontré el domingo y lo tengo ahí pendiente, tengo muchos libros para leer, ¿no? Por ejemplo, comienza la lectura así. Nadie podía comprender la enfermedad que minaba lentamente a Octavio Sabino. No guardaba cama y hacía su vida ordinaria. No salía nunca de sus labios una sola queja. Y sin embargo, se moría a claras luces. Interrogado por los médicos que iban a visitarle a instancias de sus parientes y amigos, no podían precisar ningún sufrimiento y la ciencia no descubría en él ningún síntoma alarmante. Auscultado su pecho daba un sonido favorable y apenas el oído aplicado a su corazón sorprendía algún latido muy lento o muy precipitado. No tosía ni tenía fiebre, pero la vida se retiraba y oía por una de esas invisibles grietas de que, según Terencio, está el hombre lleno. De vez en cuando un extraño síncope le hacía palidecer y le dejaba frío como el mármol. Durante 1 o 2 minutos se llegaba a temer que estuviese muerto. Después el pulso, detenido por un dedo misterioso, quedaba suelto. Emprendía de nuevo su movimiento y Octavio se despertaba como de un sueño. Le enviaron a tomar baño, pero las ninfas termales nada consiguieron. Hizo un viaje a Nápoles y no se obtuvo mejor resultado. Aquel magnífico sol, tan alabado, le pareció negro como el de un grabado de Alberto Durero. El murciélago que lleva escrita en sus alas la palabra melancolía azotaba el brillante azul con que sus membranas polvorientas y revoloteaba entre la luz y él, y se quedó helado en el muelle de la Merguellina, donde los Lazzaroni, medio desnudos, se tuestan al sol, dando a su piel un tinte bronceado. Había vuelto, pues, a su habitacioncilla de la calle de San Lázaro y, al menos aparentemente, recobró sus antiguas costumbres. Esta habitación estaba tan bien amueblada como lo pudiese a la de una muchacha. Sin embargo, como el interior toma a lo largo la fisonomía y quizás el pensamiento de quien le habita, el departamento de Octavio se había ido entristeciendo poco a poco. El damasco de las cortinas se había descolorido y solo daba paso a una luz gris. Los grandes ramos de peonía se marchitaban sobre el fondo menos blanco de tapiz. El oro de los marcos de algunas acuarelas y de varios bocetos de los buenos pintores había enrojecido lentamente bajo la acción implacable del polvo. Bueno, ya veis como que la habitación se había puesto triste, como él que estaba triste, no quería vivir, ¿no? Bueno, aquí voy a contar poco más para que lo podáis leer. Pues resulta que se está muriendo a claras luces y es un hombre que tiene dinero, entonces su familia está muy preocupados por él. Y entonces se le ocurre llamar a un personaje que es un médico que ha viajado por la India y bueno, lo consideran como una especie de brujo o curandero, sanador, ¿no? Y entonces llaman a este hombre. ¿Qué he quitado ya por aquí? Voy a leer por aquí ahora un poco más. Bueno, este hombre lo describe Teófilo Gautier, que parecía un personaje salido de una novela de Hoffmann, ¿no? Aunque al leer su biografía por YouTube, ¿no? Por el Google, no dice nada de que fuera un seguidor de Hoffmann, pero lo es. Porque yo, por otra parte, leí que era seguidor y efectivamente aquí habla de Hoffmann en esta novela. Es que se parece un poco a Hoffmann, ¿no? Esa profundidad psicológica la tiene también Teófilo Gautier, ¿no?
Y describe al doctor como un personaje salido de un cuento fantástico de Hotman, ¿no? Era un hombre que había viajado a la India, que sabía mucho, y le propone a, a Octavio una solución, bueno, ya entramos en lo fantástico, pero puede que no sea tan fantástico, ¿no? Veamos lo que aquí como habla del doctor. El doctor sentóse en el sitio que le designó Octavio, con la mano al lado del diván. Al reclinarse, recogió los codos con movimientos que indicaban la costumbre inveterada de replegarse, pero que parecían los que se efectúan para recoger un metro. Así colocado, Mr. Chernevo, que así se llamaba el doctor, volvióse de espalda a la luz que daba de lleno en el rostro del enfermo, situación favorable para el examen, y que adoptan generalmente los observadores más partidarios de ver que de ser visto. Aunque el rostro del doctor quedó bañado por la sombra y solo la parte más alta de la cabeza, reluciente y redonda como un gigantesco huevo de avestruz, recogía algunos rayos luminosos, Octavio distinguiría el brillo de las extrañas pupilas azules que parecían dotadas de una luz propia, como los cuerpos fosforescentes. Uno de estos rayos agudos y claros llegaban hasta el pecho del joven enfermo y le producían un escozor y un calor algo parecido a los del emético. Y bien, caballero, dijo el doctor después de un momento de silencio, durante el cual pareció como que había reasumido los indicios recogidos en su rápida inspección. Veo que no se trata aquí de un caso de patología vulgar. No tenéis ninguna de esas enfermedades catalogadas con síntomas característicos que el médico descubre por sí o por empirismo. Cuando haya hablado con vos algunos minutos, no os pediré papel para formularos una receta tomada del Códex y poner al pie de ella una firma jeroglífica para que vuestra ayuda de cámara la lleve al farmacéutico de la esquina. Octavio se sonrió débilmente como para darle las gracias a Monsieur Charbonneau, porque le libraba de remedios inútiles y fastidiosos. O sea, la ciencia no podía hacer nada para lo que él tenía. No os alegréis tan pronto, dijo el doctor, aunque no padecéis una hipertrofia al corazón, ni tenéis tubérculos en el pulmón, ni reblandecimiento de la médula espinal, ni derrame sederoso en el cerebro, ni fiebre tifoidea o nerviosa, no por ello os forméis la ilusión de que disfrutáis de buena salud. Dadme la mano, bueno, voy a adelantar un poco porque si no es que casi lo leo. Lo leo aquí, ¿no? Empieza a examinarlo y al final da este pronóstico. Dice, tenéis, dijo el doctor, una imposibilidad de vivir crónica, enfermedad moral mucho más frecuente de lo que vulgarmente se cree. El pensamiento es una cosa que puede matar, lo mismo que el ácido prúsico y la chispa de una botella de Leyde, aunque la huella que deja a su paso no sea perceptible a los débiles medios de análisis de que dispone la ciencia vulgar. ¿Qué sentimiento ha clavado sus afiladas uñas en vuestras entrañas? ¿Desde lo alto de qué ambicioso secreto habéis caído roto y deshecho? ¿Qué amarga desesperación masticáis en la inmovilidad? ¿Es la sed del poder lo que os atormenta? ¿Habéis renunciado voluntariamente a un objeto colocado fuera del alcance humano? ¿Aún sois demasiado joven para esto? ¿Os ha engañado alguna mujer? No, doctor, contestó Octavio, ni siquiera he merecido tal honor. Y sin embargo, dijo Monsieur Baltasar Chernevo, leo en vuestros tiernos ojos, en la posición negligente de vuestro cuerpo, en el timbre sordo de vuestra voz, el título de una comedia de Shakespeare. Y lo leo también como si estuviese escrito en caracteres de oro sobre el lomo de una encuadernación en tafilete. ¿Y cuál es esa comedia que yo traduzco sin saberlo?, preguntó Octavio, cuya curiosidad se despertaba más y más. Bueno, aquí lo pone en inglés, love, que es amor, labour, love, perder, amor perdido, creo que significará o algo así, dijo el doctor con una pureza de acento que denunciaba su larga residencia en las posesiones
inglesas de la India. Lo cual quiere decir, si no me engaño, penas de amor perdidas. Es la traducción correcta, ¿no? Exactamente. Octavio no contestó. Un ligero carmín coloreó sus mejillas y para ver de contenerse se puso a jugar con las borlas de los cordones de la bata. El doctor había replegado mientras tanto una pierna sobre la otra, lo cual producía el efecto de huesos en cruz que suelen grabarse sobre las tumbas, y cogía el pie con la mano según es uso y costumbre en el Oriente. Sus azules ojos se introducían en los ojos de Octavio y los interrogaban con una mirada imperiosa y dulce. Veamos, dijo Monsieur Baltasar Chernevo, abridme vuestro pecho. Yo soy el médico de las almas y vos sois mi enfermo. Como el sacerdote católico, exijo de vos una confesión completa, la cual podréis hacer sin poneros de rodillas, como el penitente. ¿Para qué? Suponiendo que hayáis adivinado mis dolores, no hay aminorarlo el que os los cuente. Mi tristeza no tiene nada de habladora, ningún poder humano, ni aun el vuestro, es bastante para curarme. Tal vez, contestó el doctor. No quiero, dijo Octavio, que me acuséis de una terquedad pueril y dejaros por efecto de mi silencio un medio para que os lavéis las manos cuando sobrevenga mi muerte. Ya que mostréis empeño en ello, os contaré mi historia. Bueno, dice, habéis adivinado el fondo. Y aquí ya cuenta la historia de por qué está aquí. Yo no la voy a contar porque yo quiero que leáis el libro, ¿no? Bueno, hay cosas en la vida que desengañan, que hacen a las personas enfermar, ¿no? Esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad y continuará pasando, ¿no? Bueno, aquí también en este libro habla, porque se ve que efectivamente Gautier, Teófilo Gautier viajó a la India. Y bueno, puede que esto sea una historia real inclusive, ¿no? Parece que lo da a entender en algún momento, dice la historia real, ¿no? Ahora, viajó a la India y entonces aquí cuenta de cómo se formó el doctor ahí en la India, ¿no? Bueno, en la India creen en la reencarnación de la alma. Y bueno, y cuenta casos de especie de budas, personas que han hecho mucha meditación y entrar en un estado en que el alma pues hace viajes astrales y en contacto con otro mundo, ¿no? Eso lo cuenta aquí muy bien, que yo no sé contarlo y tampoco sé en la parte que está y bueno, y que vosotros. Entonces, pues parece ser que habla el avatar, el tema que aquí trata es de que una persona puede entrar en el alma de otra persona. Entonces, el experimento que hace este hombre, ya no digo más nada, es que para que quiera vivir lo pone en el alma de otra en el cuerpo de otra persona, ¿no? Y ahí es lo que pasa, que ya no cuento más, ¿no? Entonces es ese tema. Y lo aborda, esto en la India, pues yo no hace mucho salió la noticia de que había un hombre ahí en la India, que son muy espirituales, que tenía el hombre 120 años y lo habían sacado y ahí estaba viviendo en una cueva, ¿no? Alimentándose, pues de no sé, de leche solamente. El hombre estaba escochemizado, pero bueno, era una persona muy espiritual y estaba vivo y tenía 100 y tantos años, ¿no? Aquí habla también de ese tipo de personas que hacen ayuno y están meditando. Y entonces uno de esos yogis, es un yogi, le enseñó un secreto al doctor para cambiar, entrar en el cuerpo de otra persona, ¿no? Y de ahí va la cosa, ¿no? De lo que pasa pero bueno, queda mucho por saber, la historia de este y lo que pasa que es mucho, ¿no? Yo he contado solamente el inicio. Entonces podéis leerlo tranquilamente. Es interesantísimo, pero es que no quiero contaros más porque si no ya no lo vaya a leer o no tiene gracia leerlo si yo cuento todo, ¿no? Y bueno, y es un tema muy interesante. Hay muchas cosas que no sabemos, pero ya se está descubriendo
con lo de la física cuántica, y hay mucha gente también que cree que no somos solo carne que se pudre y se muere, sino que somos espíritu, ¿no? Pues esta obra trata de eso, porque bueno, con los cuentos de Hoffman también se ve que él creía en eso, y él también, ¿no? Y ya veis de la forma tan maravillosa que se expresa. Entonces es el tema ese, de entrar en el cuerpo, el alma, entrar en el cuerpo de otra persona. Eso es lo que propone. Y no os cuento ya lo que pasa, que es interesantísimo. Esta novela desde el principio al final es interesantísima. Yo os recomiendo este autor, que está muy descatalogado, pues que si lo veis por ahí, pues que lo compréis, que lo leáis. Y en concreto este relato corto, pues es una maravilla. Bueno, amiguitos, ya me despido. Venga, saludos y gracias por venir.